Hola, vamos a corregir esta tercera aportación del repaso de lo que hicimos en la primera evaluación. En este caso es de la unidad 2 del libro. Bien, lo primero, vamos a escribir las características que pertenecen a cada estado de la materia. Son sólido, líquido y gaseoso. Bien, si os recordáis lo que hicimos en clase, cuando salían vuestros compañeros y se agarraban por los codos, por la camiseta o metían las manos en los bolsillos. Si recordamos eso, es bien fácil. Cuando son las fuerzas de cohesión es de unión muy intensas, es que estoy agarrado por los codos, no me puedo mover, soy un sólido. Las partículas se deslizan unas sobre otras como si me agarraran por la camiseta. Yo puedo deslizarme con dificultad entre las otras, soy un líquido. Se comprimen con facilidad, yo estoy libre y es como jugar al juego de las serpientes, si os acordáis. Puedo juntaros a todos vosotros en una esquina porque os movéis libremente, es un gas. Cuando ocupa todo el volumen, solo ocupan todo el volumen los gases. Volumen constante y forma variable, esto es un líquido, ¿vale? Partículas en posiciones fijas, estoy fuertemente unido, no me puedo mover, soy un sólido. Densidades muy elevadas, los sólidos, ahí estamos muy juntos, estamos muchos en un poco volumen. Fuerzas de atracción prácticamente nulas, si tengo las manos en los bolsillos nadie me puede atraer porque nadie me puede agarrar, soy un gas. Y las densidades muy bajas del sólido, del líquido, gas, los que tienen las densidades más bajas es el gas. Vamos a completar el diagrama de cambios de estado. Ya vimos arriba que los cambios de estado son sólido, líquido y gas. Vale, los puedo escribir en donde quiera. Yo voy a escribir el sólido aquí, el líquido aquí, el gas aquí. ¿Vale? Bien, el paso de sólido a gas es la fusión. El paso de sólido a líquido es la fusión. El paso de líquido a sólido es la solidificación. El paso de sólido a gas se conoce como sublimación. Y el paso inverso va a ser la sublimación inversa. Y ahora vamos a los que soléis fallar. El paso de gas a líquido se llama condensación. Lo podéis encontrar en algún libro como licuación, que es una mala traducción del inglés, es condensación. Y ahora el paso de líquido a gas, que es el que suele fallar, se llama vaporización. Y dentro de esta vaporización recordamos que hay dos procesos, evaporación y ebullición. Si vamos al siguiente ejercicio, me dice calcula la densidad de un objeto que desconocido, que al pesarlo pesa 52 gramos y al introducirlo en una probeta con 75 mililitros de agua asciende hasta 92 mililitros. Expresa el resultado en gramos centímetro cúbico y en unidades de sistema internacional. Bien, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es identificar y ordenar los datos. Tengo que identificar que estos 52 gramos que tengo aquí es una masa, por lo tanto, masa 52 gramos. Tengo que identificar que las probetas me miden volúmenes. Voy a tener dos volúmenes. Voy a tener el volumen solo del agua y el volumen del agua más el cuerpo. Voy a tener aquí. Y aquí vamos a ver una relación que un mililitro es un centímetro cúbico. Por lo tanto, tengo 75 centímetros cúbicos y 92 centímetros cúbicos en estos casos. Es una de las relaciones que podéis aprenderos. La fórmula de la densidad siempre es masa entre volumen. Y el volumen del cuerpo, que es lo que me interesa, ya que la densidad va a ser la densidad del cuerpo, masa del cuerpo, volumen del cuerpo, siempre es el cuerpo desconocido. El volumen del cuerpo será el volumen del cuerpo del agua. Si le quito el del agua, tengo el volumen solo del cuerpo, que es el que me interesa. Por lo tanto, con los cálculos sustituyo los datos en las fórmulas. El volumen del cuerpo 92 menos 75 da 17 centímetros cúbicos. Lo introduzco en la fórmula de la densidad. La masa 52, el volumen 17 centímetros cúbicos y me da una densidad de 3,059 gramos centímetro cúbico. Ya tengo la primera parte resuelta, la densidad en gramos centímetro cúbico. En el sistema internacional, ¿qué voy a tener? Que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Voy a tener que hacer
un cambio de unidades por factores de conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos, en este caso, gramo arriba, gramo abajo se me van a ir. Y como tengo centímetro cúbico abajo, tengo que ponerlo arriba. Y 1 metro cúbico, que es la mayor, 10 elevado a 3, este 3 aparece por el exponente 3 de la unidad. Y tengo dos saltos, por lo tanto sería 3 por 2, 10 elevado a 6. Y si hago los cálculos en la calculadora me da 3059 kilogramos metro cúbico. Si vemos el ejercicio 4, ahora me dice una masa de cierto gas a 25 grados centígrados de temperatura ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. Si se enfría sin variar la presión hasta menos 50 grados centígrados, ¿qué volumen ocupa? Primero identificamos y ordenamos los datos. Tenemos dos estados, el estado 1, que es el estado inicial, tenemos la temperatura a 25 grados y 200 centímetros cúbicos. 25 grados es una temperatura, 200 centímetros cúbicos es el volumen, lo identifico. ¿Qué pasa? Que siempre que trabajemos con gases, y ahí utilizamos las leyes de los gases, siempre la temperatura tiene que estar en el sistema internacional, y la temperatura en el sistema internacional siempre se mide en kelvins, es importantísimo. Tengo que transformar todas estas temperaturas a kelvins, por lo tanto voy a tener que pasar a Kelvin sumando 273. Recordar, la temperatura en Kelvin siempre es la temperatura en grados centígrados más 273. Por lo tanto, una vez que tengo esto, identifico la ley. La ley que hay que utilizar es la ley de Charles, que es el volumen entre la temperatura es constante, por lo tanto, el volumen entre la temperatura del primer estado tiene que ser igual al volumen entre la temperatura del segundo estado. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir los datos en la ley de Charles. 200 del volumen de estado 1, temperatura 1, 298 kelvins. El volumen 2 no lo sé, es mi incógnita, por lo tanto la dejo sin sustituir. Y la temperatura del estado 2, 223 kelvin. Por lo tanto, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Operamos y me dan un volumen de 149,7 centímetros cúbicos. ¿Qué me dice la ley de Charles? Que aumentos de temperatura provocan aumentos de volumen y viceversa. Descensos de temperatura, como vemos aquí la temperatura baja, tiene que provocar descensos de volumen. Paso de tener 200 centímetros cúbicos a tener 149,7. Por lo tanto, resolví bien el ejercicio. El ejercicio 4 me dice, a temperatura constante un globo, el cual soporta una presión de 3 atmósferas, esto quiere decir que si soporta una presión de 3 atmósferas es que si la presión interior del gas es mayor de 3 atmósferas, el globo explotará, se llena con 100 centímetros cúbicos. Esto, 100 centímetros cúbicos, es un volumen de aire. Y una atmósfera de presión, ya me dice el valor de la presión. Si apretamos el globo con la mano hasta reducir el volumen a la mitad, sin variar la temperatura, dato importante, explotará el globo. Hay que razonar la respuesta. Bien, lo primero que tengo que hacer es identificar y ordenar los datos. La presión de 3 atmósferas es un dato para comparar, que va a ser la presión sin romperse el globo. Inicialmente, en el estado 1, voy a tener la presión de una atmósfera y el volumen de 100 centímetros cúbicos. Y en el estado 2 me dice que es la mitad del volumen. La mitad de 100 son 50 centímetros cúbicos. Y tengo que calcular esta presión para ver si es mayor o menor que 3 atmósferas. Si es mayor que 3 atmósferas, explota el globo. Si es menor, pues no explota el globo. Como es un gas, ¿vale?, a temperatura constante, es la ley de Boyle-Mariotte. La presión por el volumen es constante. La presión por el volumen en estado 1 es igual a la presión por el volumen en estado 2. Y lo único que me queda hacer es sustituir los datos en la fórmula. Una atmósfera por 100 centímetros cúbicos del primer estado. La presión 2 no la sé, no la sustituyo. Y 50 centímetros cúbicos, lo que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Hago las operaciones y me dan 2 atmósferas. Por lo tanto, como la presión de 2 atmósferas es menor que las 3 atmósferas de referencia, vemos que este globo no va a explotar. Y el último, el ejercicio 6, es una gráfica que tengo que evaluar. Por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? Me dice qué representa esta gráfica. Voy a tener un eje el tiempo y en otro un aumento de temperatura. Y veo un paso de sólido a líquido y a gas. Por lo tanto, esta me va a representar los cambios de estado de una sustancia. Identificamos si se enfría o se calienta y el por qué.
se calienta. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo la temperatura aumenta. Ya tengo la respuesta. ¿Cómo podemos saber cuándo se produce un cambio de estado? Bien, los cambios de estado se producen siempre cuando el termómetro no varía. Por lo tanto, los cambios de estado es cuando la temperatura se mantiene constante al paso del tiempo. En este caso veo que va a coexistir el sólido con el líquido y en este caso va a coexistir el líquido con el gas. Son los cambios de estado. Como el paso de sólido de líquido a gas, este cambio se llama ebullición. ¿Por qué es ebullición? Porque es una temperatura dada y el paso de sólido a líquido, esto es la fusión. Ya los tengo identificados. Por lo tanto, se producen los cambios de estado siempre y cuando la temperatura permanece constante. ¿Y cuál es la razón? Que todo el calor que se absorbe para pasar de sólido a líquido a gas, todo este calor absorbido, se utiliza para cambiar de estado y no para seguir calentando la instancia. Si vemos los estados de agregación, es como si somos un sólido agarrados por el codo y toda la temperatura se invierte en que cada vez nos movamos más rápido para que nos consigamos soltar. Por eso no hay aumento de temperatura. Toda la energía que consumimos es para soltarnos de los que nos están agarrando. La siguiente pregunta nos dice ¿qué sucede a 260 Kelvin y a 450 Kelvin? Bien, a 260 Kelvin lo tengo aquí, este estado. Como vemos, este estado está a temperatura constante. Hay un cambio de estado a 250 Kelvin y estoy aquí. Por lo tanto, veo que la temperatura permanece constante. Hay un cambio de estado. ¿Qué cambios se producen en este caso? Primero, la temperatura constante, como vimos, se produce este cambio de estado y es el cambio de estado de sólido a líquido. ¿Cómo se llama este cambio de estado? Se llamaba fusión. Lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Y cómo se llama el cambio de estado de líquido a gas? En este caso, como es una temperatura dada, temperatura fija, como veremos en el último apartado, es la ebullición. Y aquí está. Bien, ahora me dicen que estados de creación, sólido, líquido, gas, están cuando está a 20 grados centígrados, 0 grados centígrados, 180 grados centígrados o 500 grados centígrados. Bien, la temperatura me la da en grados centígrados, pero ¿qué puedo ver aquí? Que la temperatura me la está dando en kelvins, por lo tanto, tengo varias formas de hacerlo. O paso estas temperaturas todas que tengo aquí a kelvins, o voy a la gráfica y transformo simplemente esta temperatura, la transformo a grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura en grados centígrados será la temperatura en kelvins menos 273. Si voy a este caso, vemos, serán 260 menos 273, por lo tanto esto me da que serán menos 13 grados centígrados. Y si voy al siguiente caso, 450 menos 273, esto me da una temperatura en grados centígrados de 187, creo que son grados centígrados, ¿no? 287 grados centígrados. Por lo tanto, una vez que lo tengo en grados centígrados, vengo aquí y vengo, 187, perdón, tengo los cálculos mentales, son 177 grados centígrados, ¿vale? Por lo tanto, si vengo aquí, veo menos 20 grados. Menos 20 grados, vengo aquí a la gráfica, menos 20 grados estaría por aquí abajo. Aquí serían los menos 20 grados centígrados, choca con el sólido, por lo tanto veo que está en sólido. El siguiente, 0 grados, 180 y 500. 0 grados estaría por aquí encima, 0 grados centígrados, chocaría en líquido. Y 180 estaría por aquí arriba, este serían los 180 grados centígrados, chocaría en gas y ya en este caso los 500 que voy a tener aquí, grados centígrados, vuelve a chocar en gas. Y esta es la razón por qué están en estos estados. Y ahora, ¿es lo mismo ebullición y evaporación en la materia? No, esto es importantísimo, ¿vale? Y la razón son las definiciones. Ebullición siempre va a ser el cambio de líquido a gas.
a una temperatura fija y en toda la masa del líquido. Y la evaporación siempre es el paso también de líquido a gas, que es en lo que coinciden ambas, como vemos, pero aquí es a cualquier temperatura mientras sea un líquido y siempre en la superficie del líquido, en contra a diferencia, como vemos, de la definición de ebullición.